Buenas tardes, somos estudiantes del grado 11 y mi grupo está conformado por Diego Vázquez. y Juan Acuña, quienes hablan. Les voy a hablar un poco, les vamos a hablar sobre el tema de la antropología. La antropología es la ciencia social que estudia la humanidad en sus formas, momentos, pasados y presentes. Vamos a darle unas pequeñas definiciones sobre lo que es la antropología. La antropología tiene que ver con el mito. El mito es el relato tradicional que explica origen de algo generalmente mediante sobrenaturales o divinos. En este caso, muchas veces los mitos son cosas irreales o más bien ficticias. También va la parte sobrenatural, aquello que excede o está fuera de las leyes naturales, comúnmente asociado con lo inexplicable o lo místico. Es como lo mismo, es cosas irreales. Trascendente, es algo que va más allá de los límites de la experiencia, del conocimiento humano y o que tienen un impacto significativo. Cosmos es el universo en su totalidad, considerado como un sistema ordenado y armonioso. Logos, concepto griego que representa la razón, la lógica o el principio. Materia, sustancia física de la que están hechos los cuerpos y ocupan algún espacio. Forma la estructura o apariencia o configuración externa de un objeto. Género o común. En la filosofía hace referencia a una categoría o clase general en que se agrupan elementos como características compartidas. Diferencias específicas. Característica que disminuye a una especie de un género común. Fenómeno, acontecimiento o hecho especialmente en la naturaleza. Hipótesis, suposición o explicación provisional que se plantea como base de una investigación. Mutuación, cambio o alteración en la secuencia de la genética de un organismo o puede ser heredable. Homínido, miembro de la familia primates que incluye a los seres humanos y a sus ancestros más cercanos. Fósil, restos o impresiones de organismos antiguos preservados en rocas. Ecosistema, conjunto de organismos vivos que interactúan entre sí y en su entorno de área específico. Rasgos atómicos, características físicas relacionadas con la estructura de un cuerpo de un ser vivo. Efecto pinza, habilidad de los dedos, compresión propia, pulgar, índice para sujetar objetos con presión propia de ciertos primates. Actividades artificiales, acciones realizadas a los seres humanos que modifican el entorno de manera internacional. Señal, indicación o mensaje transmitido de una entidad utilizado para comunicar. Las características del origen del ser humano se dividen en tres. Esa la evolución biológica, que es se centra en la evolución del ser humano, analizando fósiles, genéticas y características físicas. La cultura y la sociedad es la que investiga cómo las primeras sociedades humanas desarrollaron las culturas. Y la adaptación se adapta que los humanos han hecho diferentes entornos a lo largo de la historia. Resumen de las teorías de las evoluciones. Teoría de la selección natural, Charles Darwin. Propone que los organismos con características más adecuadas al ambiente sobreviven y se reproducen transmitiendo esas características a su descendencia. Este proceso gradual lleva a la formación de nuevas especies. La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, de Jean-Baptiste Lamarck, sostenía que los organismos pueden adquirir características en respuesta a su ambiente, y esto a lo largo adquiridos se heredan a la siguiente generación. Teoría sintética de la evolución. Neguardismo. Combina la teoría de la selección natural de Darwin con los descubrimientos en genética. Plantea que las mutaciones genéticas introducen variaciones en una población y la selección natural de las más ventajosas contribuyendo a la evolución de las especies. Un ejemplo de una especie es la evolución del hombre, que pasa a ser es como un Homo sapiens. La valoración crítica rigurosa de la dignidad del ser humano se divide en tres, que está la mística y religiosa, la filosófica y la científica. La mítica y religiosa se basa en la dignidad en un origen divino. La filosófica se destaca en la autonomía y la razón como fuente de la dignidad. Y la científica
se trata de la evolución teórica del ser humano es en la parte de la naturaleza sin valor de intrínseco y superior. Bertolt Brecht. Obras. La valoración crítica rigurosa de la dignidad del ser humano se viven en tres, que está la mítica y religiosa, es la que se basa en la dignidad de un origen divino. Está también la filosófica, es la que destaca en la autonomía y el razonamiento como fuente de la dignidad. Y la tercera que está la científica. La científica. Desde la teoría evolutiva, el ser humano es parte de la naturaleza. Es como un valor intrínseco superior, aunque no otorga dignidad especial, apoya una dignidad basada en el respeto mutuo y los derechos humanos. Aquí hay varios autores de la antropología que se destacaron mucho, que está Bertolt Brecht, que su obra más destacada fue La vida de Galileo, Madre Tenemos el siguiente esquema que trata sobre las relaciones que tiene la homonización y la humanización, la cultura y los significados simbólicos. La homonización establece las bases biológicas necesarias para el desarrollo del ser humano. La humanización conecta la biología con la capacidad de vivir y crear sociedades. La cultura emerge la interacción y humanización permitiendo la adaptación de la evolución social. El significado simbólico es un elemento esencial y cultural facilitando la comunicación y la creación de identidades colectivas y comunicativas. También tenemos el siguiente esquema, que están las señales. Son las manifestaciones o indicios que transmiten información de manera indirecta. Pueden ser interaccionadas como una señal de tráfico o no internacionada, como el humo que indica el fuego. El signo es cualquier cosa que pueda representar o significar algo más. Adquiere el significado a través de una relación con otra cosa. Puede ser un objeto, una imagen o un sonido, gesto o incluso una abstracción. Están los símbolos. Son relevantes para el estudio y el comportamiento humano, la adaptación cultural o la interacción entre humanos a su entorno. Les tenemos una pequeña complementación sobre lo que es el significado y los símbolos. El significado es central ya que busca comprender cómo las personas dan sentido al mundo a través de los sistemas de signos y símbolos que utilizan en sí. Es el resultado de la interacción entre el signo y el intérprete conceptual. Símbolos. Es fundamental para comprender las culturas humanas. Analizar los símbolos permite que los antropólogos acceder a las creencias y valores y sistemas de significado de una sociedad, relevando aspectos profundos de su condición y organización social. Gracias. A continuación les vamos a mencionar algunos filósofos que tuvieron que ver con la antropología. Bertolt Brecht. Sus obras más destacadas fueron La vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos, y El buen alma de Shakespeare. Temas. Brecht es conocido por su teatro de crítica social donde desafía las estructuras del poder y las conversaciones sociales. Está también Platón. Las lecturas recomendadas son el Timeo y el mito de la caverna en la República. Los temas, Platón se explora el origen del cosmos y de la vida humana. Charles Darwin. Darwin introduce la teoría de la evolución de la selección natural, que plantea una perspectiva y ciencia sobre el origen del ser humano y desafía la visión tradicional de una creación divina especial. John Griffin. Los temas principales es un físico y divulgador científico, explora temas de cosmología y la evolución del universo. Christian de Dube. Temas de Dube
Premio Nobel de la Medicina. Ofrece una visión científica y filosófica sobre el origen de la vida, la evolución y la moralidad en la genética, donde el pecado natural analiza la biología e influye la ética humana, conectando la ciencia evolutiva con la dignidad y la responsabilidad moral. Fernando Savater fue un filósofo español que aborda de temas de ética y filosofía de la vida de la manera accesible. Lewis Thomas. Lewis Thomas fue un médico, ensayista, reflexionista y reflexiona sobre la vida desde una perspectiva biológica y filosófica. En sus ensayos conecta la biología con la experiencia humana, considerando cómo la ciencia puede aportar a la comprensión de nuestra dignidad y nuestra conexión al mundo moral. La argumentación sobre el origen de los rasgos adquiridos en la humanización fueron determinantes para el desarrollo de las especies humanas y adaptaciones exitosas al entorno. Estos rasgos, con el uso de herramientas y lenguajes, las normas sociales y aprendizajes culturales, surgieron a partir de las interacciones entre las capacidades biológicas y el desarrollo cultural. A pesar de no estar codificados en los genes, estos rasgos culturales fueron transmitidos y perfeccionados entre generaciones, permitiendo que los homínidos se adaptaran de manera más rápida y efectiva a distintos entornos y desafíos. Monografía de la película En busca del fuego. Evolución cultural y tecnología. Análisis de cómo la búsqueda del fuego simboliza el desarrollo tecnológico y cultural de los homínidos. Reflexión sobre el papel del fuego en la vida cotidiana y su impacto en la supervivencia humana. Estudio de las dinámicas grupos entre las diferentes tribus representadas en la película, como las relaciones de poder, cooperación, conflictos reflejan aspectos de la vida social de los seres humanos primitivos. Evaluación de la precisión y creatividad en la presentación de la vida de la prehistoria. Reflexión sobre el uso del lenguaje o la falta de él y cómo afecta la comunicación y la interacción entre los personajes míticos y creencias. Análisis de las creencias y mitos que se representan en la película y cómo estos pueden relacionarse con las teorías antropológicas sobre la religión y la espiritualidad en sociedades primitivas. El método de la película era tener un análisis crítico de cómo se analizará la película desde una perspectiva antropológica, utilizando recursos bibliográficos y teorías que abordan la cultura, la tecnología, las relaciones humanas en contextos prehistóricos. Las definiciones del signo es el elemento que transmite ideas y valores en la cultura, como palabras o gestos. El estímulo, cambio del entorno que provoca una reacción de las personas. Está la señal, forma de comunicación que transmite información cultural a través de gestos, rituales, y está el significativo, interpretación cultural de un signo o señal, que es a través de lo mismo, de palabras o gestos. Caracterización de las teorías sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Determinismo lingüístico, hipótesis de Sapir-Whorf, plantea que el lenguaje determina completamente el pensamiento, es decir, las personas solo pueden pensar dentro de los límites de su idioma. Según esta teoría, quienes hablan en diferentes lenguas también piensan de manera diferente, ya que sus idiomas estructuran su percepción al mundo. Relativismo lingüístico sugiere que el lenguaje influye pensamiento, pero no lo determina según su postura. El idioma afecta cómo percibimos y categorizamos el mundo, pero no impide que pensemos fuera de sus límites, ya que esta influencia es fuerte, pero aún permite una flexibilidad de su pensamiento. La teoría de la independencia de lenguajes y pensamientos propone que el lenguaje y el pensamiento son sistemas separados. El pensamiento puede existir sin el lenguaje o viceversa. Esta postura sostiene que podemos desarrollar ideas y razonamientos independientes del idioma que hablemos. Esta es la teoría de interacción entre el lenguaje y el pensamiento. Sostiene que el lenguaje y el pensamiento se influyen
mutuamente en un proceso dinámico. El lenguaje afecta nuestro modo de pensar y a su vez nuestra experiencia y pensamientos pueden dar forma a cómo usamos el lenguaje. Esta teoría reconoce una relación y direccional en la que ambos aspectos enriquecen y modifican constantemente. La